Hola caminantes, llegamos al día 14, cuando Dios parece distante. Y la reflexión de este día ha sido de mis favoritas, se los prometo, porque es una reflexión muy profunda. A mí me ha pasado en diversas ocasiones, en las que pues me ha sido muy fácil adorar a Dios porque todo ha estado bien, porque profesionalmente todo sale bien, en familia no tenemos problemas, todo está en una aparente calma. Pero es muy curioso cómo en uno de esos momentos en donde todo está tan tranquilo, yo no me sentía plena. Había algo que mi corazón sabía que le hacía falta, que anhelaba muchísimo. Yo no sabía qué era hasta que un día en una homilía el Señor me dio la oportunidad de discernir y de comprender que lo que Él quería era que yo saliera de misiones. Pero ese llamado fue sumamente complicado, porque cuando Dios me llamó me pidió que entregara absolutamente todo. Que renunciara a mi familia, que renunciara a mi trabajo, que renunciara a mi estabilidad, que renunciara a muchas cosas, y de repente me descubrí sin nada. Con ese dolor tan grande me tuve que trasladar al lugar de misión. En ese lugar de misión durante una semana casualmente se había ido la luz, no había actividades porque había pasado el terremoto del 2017, fue en Chiapas. Esa semana fueron días de absoluto silencio, en los que yo no entendía qué era lo que Dios quería de mí, por qué permitía que estuvieran ocurriendo esas cosas. Me enojé con Él, lo quise sacar de mi vida, me puse en un estado distante y Él no me hablaba. Durante esos 7 días Él permaneció en silencio. Llegó un momento en el que yo ya no podía más, necesitaba hablar de frente con Él, así es que me fui a la capilla de las religiosas con quienes me estaba quedando. Y ahí delante del sagrario me puse a platicar con Él. Me puse a preguntarle, me puse a reclamarle y de repente me llegó la respuesta. Abrí mi Biblia y justamente se abrió en el libro de Job. Yo no sé si tú conozcas ese libro, si tú conozcas lo que le ocurrió a Job. Yo en ese momento no lo sabía. No lo sabía del todo, había escuchado. Pero cuando abrí la Biblia y encontré a Job, empecé a leer y me di cuenta cómo el Señor me estaba hablando fuerte, fuerte y claro. Job era un hombre sumamente fiel a Dios, que lo alababa en todo momento. Y Job había sido muy bendecido por Dios. Tenía una gran familia, tenía propiedades. Job tenía una vida muy plena. Pero de repente un día lo perdió absolutamente todo. Enfermó, perdió a su familia, perdió sus propiedades, perdió todo, todo. En la lectura del libro de Job podemos ver cómo él tiene un diálogo con unos de sus amigos y hasta el final tiene un diálogo con Dios. En conclusión, Job, pese a haber pasado por todas esas penurias, por todo ese dolor, él seguía adorando a Dios, él seguía confiando en Dios. Entonces yo entendí que de cierta manera lo que Dios quería era mostrarme que podía seguir confiando en Él, que Él estaba presente, que aun y cuando el dolor me estaba consumiendo de una manera impresionante, Él estaba ahí y Él había hecho las cosas por algo. Y una parte que yo reflexioné y que me hizo arder mi corazón fue que Dios decía que necesitaba pasar a Job por un nuevo crisol, necesitaba moldear su corazón. Así me sentía yo en ese momento, que Dios estaba permitiendo todo ese dolor que yo estaba sintiendo para moldear mi corazón, para tenerme un poquito más cerca de Él, porque mi corazón es muy duro, no solo es muy duro. Y necesita a veces Dios permitir que sintamos el dolor para que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón que lata, que arda en el amor. Es también por eso que el grado de adoración más intenso es aquel que se hace en los momentos de crisis. Implica ofrecernos en nuestra forma más frágil y más débil para que sea el Señor quien nos abrace y quien nos sostenga. Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón ante Dios. Descarga todas tus emociones y sentimientos. Job lo hizo cuando dijo: no guardaré silencio. Estoy enojado y amargado. Tengo que hablar. Cuando Dios parecía distante, él añoraba. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo silencio, Job todavía encontró motivos para alabar a Dios. Él decía: Dios es bueno y amoroso. Dios es todopoderoso. Dios conoce todos los detalles de mi vida. Dios tiene el control. Dios tiene un plan para mi vida. Dios me salvará.
Durante las épocas de sequía espiritual, debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez.